Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana tuvimos una lección realmente poderosa. Pudimos comprender, entender, descubrir cosas impresionantes que nos pueden ayudar a entender en qué tiempo estamos viviendo, cómo la crisis que vamos a enfrentar puede afectarnos para bien o para mal. Y lo más importante, cómo prepararnos para estar listos cuando nuestro Señor venga. La lección de esta semana, la lección de Mateo capítulo 24 y 25 ha sido realmente una lección poderosa. Por lo tanto, hemos aprendido grandes y hermosas enseñanzas. Esta semana comprendimos lo que es que el hombre que recibió apenas un talento, y digo apenas porque pareciera ser cualquier cosa, tuvo la negligencia y el descuido de esconder el talento que recibió. Él dejó de manera negligente de usar de sus talentos para multiplicarlos, como hicieron los que recibieron 5 y recibieron 2. Esto realmente es una advertencia para que nos pongamos a pensar que no existen pequeñeces. Nuestra misión es servir al Señor y no tenemos que poner excusas. Algunos están esperando hacer una obra grande, ser misioneros, grandes evangelistas, pero no. En las cosas pequeñas podemos servir al Señor. Algunos pueden creer que están justificados porque no están haciendo una gran obra, no hacer nada. Este es un error. El Señor está probando el carácter por la manera en que distribuye los dones. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, los habría enterrado, de igual manera los hubiera echado a perder. Así es que el mal uso de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. Así es que el que es confiable en lo poco es también en lo mucho. Así es que no hay cosas pequeñas. En las cosas de la vida y de la preparación para la salvación, hemos de considerar seriamente cuál es nuestra situación. En realidad, no hay nada que sea esencial en la vida cristiana. El edificio de lo que es el carácter se verá lleno de riesgos. Si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas, realmente podemos evitar o no construir, mejor dicho, lo que es el edificio de nuestra vida para nuestra salvación. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo la confirmación poderosa de la profecía. Esta semana comprendimos de manera clara que así como Cristo vino y la profecía decía que nacería el Mesías, que tendría un tiempo, que nacería, dónde nacería, cómo nacería, esto se cumplió. Esto fue la primera venida de Cristo. Así también se cumplió la profecía que dijo Cristo al salir del templo con sus discípulos, al no quedar piedra sobre piedra, al haber hambres, terremotos, guerras, rumores de guerra en diferentes lugares. Queda claro que todo esto se ha cumplido. Vimos que así como Jezabel tenía profetas falsos, actualmente existe el falso profeta. Pero no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque en realidad esta profecía, el cumplimiento de todas estas cosas son principios de dolores. Hemos de considerar que aunque podamos ser perseguidos, podamos ser matados, hemos de confiar que nuestra vida esté escondida en Cristo. Por lo tanto, hemos de confiar de que así como se cumplió en el pasado, se va a cumplir en el futuro. Y esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así que todo se ha cumplido, la historia no miente y Dios está cumpliendo su calendario profético de manera cronológica y progresivamente, tanto en el pasado, en el presente y el futuro. Y esto nos da una confirmación poderosa de la profecía. En el tema número 2, descubrimos lo que es resistir hasta el final. ¿Cómo hacer para lograr la bendición de la salvación? Bueno, Mateo nos dice claramente en Mateo 24:9, hay un paralelismo con lo que dice Juan también, con lo que dijo Jesús. Esto es de inspiración divina. Aquí podemos ver que entonces que hemos de resistir hasta el fin, porque así lo dijo Cristo, más el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí fueron las claves para ser salvo, para ser fiel, incluso en medio de la oposición, en medio de la crisis,
hemos de entender que realmente hemos de hacer lo que Cristo dijo. A cualquiera que me oye estas palabras, lo consideraré como un hombre prudente que hizo su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, un fundamento seguro, un fundamento firme. Hemos de estar cimentados en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Su palabra es la que nos da vida, aliento, esperanza. Hemos de confiar en Él hasta el fin, porque así lo dijo Cristo. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. En el tema número 3, comprendimos lo que es la abominación desoladora. Vimos claramente cómo estos 10 reinos se convirtieron prácticamente en lo que eran estos reinos y surgió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño creció hacia arriba y hacia lo ancho. Esto pudimos entender que era la Roma imperial. Esta Roma imperial se convirtió en la Roma papal cuando vino a ser prácticamente el tiempo donde Cristo estaba en la Roma imperial. Pero este poder se convirtió en aparente un poder religioso, político, y vino a ser lo que se conoce como el sistema papal. Esta bestia desoladora dice que hablará palabras contra el Altísimo, derribará, dice, echará por tierra la verdad, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cristo dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque esta bestia, así como persiguió en el pasado, de acuerdo a Daniel capítulo 3, va a volver a suceder, como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Y este sistema va a perseguir, a matar al pueblo de Dios, al que guarda los mandamientos de Dios, según y de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7. Dentro de su contexto histórico, la Roma pagana se convirtió en la Roma papal y este sistema asoló a la iglesia por 1260 días, 42 meses o 1260 días o años, como vimos la abominación desoladora. Pero también comprendimos que en medio de tanto desastre, en medio de tanta calamidad, en medio de tanta crisis, tanta destrucción, tanta muerte, la persecución, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás. Y dijimos que va a haber un juicio, y ese juicio es fiel, es verdadero. Los hombres hoy manipulan las leyes, las hacen para su favor, y como dice la Escritura, los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero aquel que confía en el Señor dice que va a levantar un reino que no será destruido jamás. Vendrá el juicio, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El anciano de días se sentó. ¿Qué significa esto? Que en medio de la abominación desoladora de este mundo, así como pasó en el pasado, que se destruyó la ciudad de Jerusalén, aún el templo fue destruido. ¿Y qué más pasó? Alguna vez en el tiempo, en la historia dice que sacrificaron hasta cerdos en el altar, una abominación terrible. Y aunque eso se cumplió, en realidad la abominación desoladora es la del sistema papal. Pero el Señor del cielo levantará un reino que no jamás será destruido jamás. Y este es el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los fieles en Apocalipsis dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios no tiene prisa, Dios no tiene demora. Hemos de confiar y creer en las promesas de nuestro Señor. En el siguiente tema comprendimos, en el tema número 3, comprendimos lo que fueron las 10 vírgenes. Esta parábola es una parábola realmente poderosa. Dice aquí que fueron 10 vírgenes, las 10 agarraron sus lámparas, las 10 salieron a recibir al esposo, las 10 estaban esperándolo, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Las prudentes tomaron sus lámparas, tomaron aceite. Las negligentes y las fatuas no tomaron aceite para sí. Esto representa realmente a los cristianos de los dos lados, los cristianos fieles, descuidados, los infieles y los que están cerca del Señor. Ahora entonces, ¿qué pasó? A medianoche venía el novio, el esposo, y salieron a recibirle. Recuerde, todas se habían dormido, todas salieron a recibirle, pero ¿sabe qué? En el proceso se dieron cuenta las negligentes que no tenían suficiente aceite para el evento. Les pidieron a las prudentes, véndanos de ese aceite. Ellas dijeron prudentemente, no, vayan donde venden aceite, para que no nos falte a ustedes y a nosotros también. Y entonces, ¿qué pasó? Mientras ellas iban, el esposo llegó, los convidados entraron a la boda, después aparecieron aquellas, Señor, ábrenos, y dijo el Señor, no os conozco. Por lo tanto, está en nuestras manos que como cristianos
hagamos provisión para aquel gran día. Hemos de tomar nuestras lámparas y la unción del Espíritu Santo. Algunas veces vamos a ver en nosotros cuitas, debilidades y fallas que nos van a hacer tal vez desfallecer. O quizás vamos a ver en otros esas cuitas, estas fallas, y eso nos va a desanimar. Pero Cristo dijo, mirarme a mí y ser salvos. Por lo tanto, hemos de confiar que aún en medio de la crisis es el Señor quien nos da la victoria. En el tema número 5, comprendimos lo que es cómo usar tus talentos. Esta parábola es una parábola que se ha discutido mucho acerca de ellas. El Señor dice que este señor se fue lejos en la parábola, pero vino y llamó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a un tercero le dio 1 talento. El de los primeros 5 fue, negoció con ellos y lo multiplicó en 10. El otro fue, negoció con él también los 2 talentos e hizo 4 talentos. Pero el que había recibido 1, dice, tuve miedo. Sabía que eras tú, Señor, que viene y ciega donde no siembra. Tuve miedo. Entonces dice el Señor, siervo malo y negligente, y le echa las tinieblas de afuera. Le quita el talento a este siervo malo y negligente y se lo da a aquel que tiene 10 talentos. Por lo tanto, hemos de utilizar sabia y prudentemente nuestros talentos. No esperemos hacer una obra grande. Podemos comenzar con algo sencillo. Por lo tanto, hay que usar nuestros talentos para honrar, glorificar a Dios con nuestro servicio, porque a Dios le agrada que sea así. Y esta fue la lección número 7. La próxima semana estudiaremos la lección número 8, cuyo título es Adorar al Creador. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Y recuerda, la próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, Adorar al Creador. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, te invito que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque a pesar de que vienen días difíciles, tú no nos has dejado a oscuras. Tenemos la luz de tu palabra, tenemos la unción de tu Espíritu. Oh Padre, ayúdanos a ser siervos prudentes, siervos sabios, no negligentes como el de la parábola. Ayúdanos, oh Padre, a ser como las vírgenes sensatas, como las vírgenes sabias, como las vírgenes prudentes, y no ser descuidados como aquellas vírgenes que no tomaron aceite junto con sus lámparas. Bendícenos, oh Dios, acompáñanos. Sé tú la bendición mayor para mis hermanos y hermanas con corazón que vienen a estudiar toda la lección. Bendícelos, Padre, hoy y siempre. Te agradezco, te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.